y a mí hace algún tiempo. Mira, lo extraño es que sucedió el mismo día en que escuché el capítulo de La Bruja del Pedregal, lo cual hace que todo sea aún más extraño. No me considero completamente escéptico, pero tampoco me asusto fácilmente. Cuando salió aquel capítulo lo estuve esperando con ansias. Recuerdo escucharlo en mi trabajo de oficina, intrigado por cómo la bruja lanzaba esa amenaza al final. Incluso me reí un poco, pensando que era solo un relato más y ya. Esa misma noche mi novia y yo decidimos ir al Sacromonte, un lugar ubicado en Amecameca, Estado de México, para tomar unas fotografías nocturnas, ya que ambos trabajamos mucho en ello. Sabíamos que no era la mejor idea porque el lugar no tiene seguridad y suele estar completamente solo por la noche, pero nos aventuramos de todas formas. Cuando llegamos hice algo por precaución, ya que a esa hora no hay seguridad en la zona. Le di la vuelta al auto para tener una salida rápida en caso de cualquier emergencia. El camino estaba oscuro y bordeaba la caída del cerro. Fue en ese momento, mientras daba la vuelta, que vi algo que me dejó helado. Una mujer con vestido blanco, largo y de manta, de cabello negro, que parecía estar subiendo desde la caída del cerro. Lo extraño es que no había ningún camino por ahí. Además, su cuerpo no tenía el movimiento natural de alguien que camina. Parecía flotar o deslizarse hacia arriba sin mover sus manos o piernas. Fueron solo unos segundos. Se lo mencioné a mi novia, pero ella no me creyó. Me dijo que quizás había sido su reflejo cuando ella buscaba su labial en su bolsa. Sí, sé que suena completamente ilógico, pero en momentos como ese, tu cerebro se agarra de cualquier explicación casi lógica para no asustarte. Nos quedamos en el auto un rato, platicando sobre lo que acababa de ver. Yo no podía dejar de pensar en eso. No había nadie más, solo nosotros y el silencio. De repente apareció un señor que hacía ejercicio. Iba trotando. Caminó detrás de nuestro auto y luego siguió su camino bajando por el cerro. Nos quedamos completamente solos otra vez. Mientras discutíamos aún los ángulos, las tomas para las fotos que queríamos hacer, algo pasó. Con el motor del auto encendido y el radio apagado, comenzamos a escuchar un murmullo. Al principio era leve, pero luego se transformó en un canto. No entendíamos las palabras. Miramos por los retrovisores, pero no había nadie. Sin embargo, los murmullos y el canto se hacían más y más fuertes. Mi novia, quien al principio estaba emocionada por las fotos, solo pudo decirme: ya no quiero tomar nada. Vamos, por favor. Encendí las luces altas del auto. Lo puse en marcha y aceleré. Aceleré lo más rápido que pude, aunque el camino estaba lleno de piedras. Mientras bajábamos por el cerro, ambos estábamos en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Quizá no sea el relato más aterrador, pero como les digo, lo inquietante es que todo ocurrió el mismo día en que escuché esa historia, La Bruja del Pedregal. Esto me hizo pensar que, no sé, que podría haber alguna conexión. Yo no soy alguien fácil de sugestionar, pero mi novia también escuchó los cantos conmigo. Sea lo que sea que estuviera ahí, eso sí les puedo asegurar, no era nada natural. Gracias por escuchar mi relato. Esta no es mi historia. Me la contó mi abuelito hace años. Él fue testigo, y el protagonista del relato era un vecino. Mi abuelo me la contaba asegurando que todo lo que narraba era real. Verán, todo sucedió en mi pueblo, cuando todavía era muy pequeño y no tenía las carreteras pavimentadas de hoy en día. En esa época la mayoría de las casas eran de adobe, una mezcla de tierra y pino seco, aunque algunas, como la del vecino, ya estaban en proceso de construcción con ladrillo. Era un lugar muy tranquilo pero lleno de leyendas, de esas que pasan de generación en generación.
historias de cosas extrañas que la gente aseguraba haber visto y que con el tiempo se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Cada año sin falta un circo llegaba al pueblo. No era un circo grande ni espectacular, al contrario, era pequeño y bastante modesto, pero su llegada siempre causaba emoción. Contaba con tragafuegos, acróbatas y un número especial en el que varios payasos cruzaban la cuerda floja sin ninguna red de seguridad. Sin embargo, algo en ese circo inquietaba a los habitantes. No era el espectáculo en sí, sino los propios payasos. No vestían como los payasos comunes de otros circos. Sus trajes eran extraños, antiguos, con gorros puntiagudos y un aire teatral que no se parecía en nada a lo que la gente estaba acostumbrada a ver. Pero lo más perturbador de todo era que jamás hablaban, ni en el escenario ni fuera de él. Se movían con precisión, como si cada paso estuviera ensayado. Durante el día, mientras los demás artistas se mezclaban con la gente del pueblo, comían en los puestos o charlaban con los curiosos, los payasos nunca eran vistos fuera del circo. Salían de su camper hacia su función y volvían a desaparecer tras la lona. Nunca nadie los veía en otro contexto. Con el tiempo la gente comenzó a hacer conjeturas. Algunos decían que no eran personas normales, que había algo muy extraño en ellos. Pero como suele suceder con las historias que nacen del misterio, nadie tenía pruebas de nada. Solo eran rumores. Hasta que alguien decidió comprobar uno de ellos. El vecino de mi abuelo, un hombre de carácter fuerte pero con una curiosidad insaciable, había escuchado un rumor inquietante, una leyenda. Decían que si alguien rezaba el Padre Nuestro mientras los payasos realizaban su acto, algo terrible ocurriría. No sé si lo hizo por simple curiosidad o con una intención más oscura, pero una tarde decidió intentarlo. Se sentó entre el público, esperando el momento adecuado. Cuando uno de los payasos subió a la cuerda floja y comenzó su acto, el vecino cerró los ojos y empezó a murmurar la oración. Nadie notó lo que estaba haciendo, pero en cuanto terminó la última palabra, el payaso perdió el equilibrio y cayó. El impacto contra el suelo resonó en todo el circo. Durante unos segundos el público quedó en silencio, creyendo que todo formaba parte del espectáculo, hasta que el charco de sangre comenzó a expandirse bajo su cuerpo y algunos niños empezaron a llorar. El payaso se convulsionó por un momento, hasta que finalmente quedó inmóvil. No había médicos en el pueblo y la única forma de llamar a emergencias era desde la municipalidad. Los bomberos llegaron una hora después, pero ya era muy tarde. El payaso estaba muerto. En medio del caos, uno de los otros payasos se acercó al vecino. Lo tomó del hombro y con una voz que sonaba profunda, casi inhumana, pero con un tono de tristeza y condena, le dijo: «Amigo, nosotros no te estábamos haciendo nada. ¿Por qué nos hiciste esto?» El vecino sintió que el aire le faltaba. Se levantó de su asiento y salió corriendo del circo, con el miedo recorriéndole la espalda. Desde esa noche su vida cambió por completo. Una semana después, cuando ya intentaba olvidar lo sucedido, los payasos fueron a buscarlo. No llevaban maquillaje ni vestían sus trajes habituales. Era la primera vez que alguien los veía así. Eran 3 hombres con expresiones serias, con un aire pesado que parecía envolverlos. No dijeron mucho, solo que estaban tristes porque su amigo había muerto. Sin saber cómo reaccionar, el vecino les ofreció ayuda, lo que pudiera, y ellos simplemente le pidieron que comprara una botella de aguardiente. Él accedió. Fue por ella. Les prestó vasos y bancos. Los payasos sirvieron el alcohol lentamente, un poco en cada uno de los vasos. Pero no bebieron ni una sola gota. Solo lo miraban. Uno de ellos insistió en que él bebiera con ellos, y sin saber por qué el vecino lo hizo. En cuanto tomó el primer trago,
Los payasos se levantaron sin decir palabra y se fueron. Más tarde esa misma noche, su esposa lo encontró en el suelo del taller, retorciéndose y gritando como si algo invisible lo atacara. Cuando ella intentó hablarle, él pareció reaccionar, pero enseguida volvió a desmayarse. Al despertar, entrada la madrugada, le contó lo que había visto. Un grupo de hombres encapuchados, con túnicas hechas de pieles de animales, había aparecido en el taller antes de que cerrara. Se abalanzaron sobre él, lo sujetaron con manos frías y trataron de arrastrarlo afuera. Él luchó con todas sus fuerzas, cayó al suelo y gritó, pero ellos seguían allí, tocándolo, susurrándole al oído. Cuando despertó, su piel estaba helada y empapada en sudor. Desde esa noche, comunidad, su vida se convirtió en un infierno. Sombras lo acechaban. Veía cosas extrañas, muñecos vestidos con las mismas telas extrañas con las que vestían aquellos payasos. Parecían ser de trapo, pero corrían por toda la casa, a sus espaldas. Escuchaba voces, pasos en el techo, golpes en las paredes. Hasta que una noche creyó ver a uno de esos muñecos en la cama de su hijo, tapándose con sus cobijas, riendo, haciéndose pasar por él. Enloquecido, sin saber qué había hecho con su hijo, lo golpeó con todas sus fuerzas mientras aquel maldito ser no dejaba de reír. Pero cuando los gritos de su esposa lo hicieron reaccionar, se dio cuenta de que no había ningún muñeco. Estaba golpeando a su propio hijo. La situación se había vuelto a todas luces insostenible. El hermano menor del vecino, un hombre de fe, conocido por ayudar en cuestiones espirituales a todo aquel en el pueblo que lo necesitara, decidió organizar una novena de oración en la casa. Sin embargo, desde el primer día, en cuanto comenzaron a rezar, un hedor insoportable inundó el lugar. Día tras día, el olor regresaba, y con él, los susurros, los golpes en la puerta, el sonido de pasos en el techo. El último día de la novena fue el más aterrador. Algo golpeó la puerta con furia, como si intentara derribarla. Algo golpeó la puerta con furia, como si intentara derribarla. Afuera se escuchó un fuerte aleteo, seguido de un impacto seco en el techo. Y entonces, sin explicación, una luz cálida iluminó la habitación. El hermano del vecino agradeció a Dios. Aseguró que un ángel había llegado, que los protegería de ahí en adelante, pero el daño ya estaba hecho. El vecino nunca recuperó la razón. Poco tiempo después, cuando todo el mundo pensaba que lo peor ya había ocurrido, en un arranque de locura, cometió un crimen horrible. Asesinó a su esposa. Fue encarcelado. Guardó silencio para siempre. Nunca explicó por qué lo había hecho. Y dentro de la prisión, se dice que también le quitó la vida a otros 3 hombres. Mi abuelo jura que esta historia es real. Todos y cada uno de sus detalles. Él mismo fue testigo de la conmoción que rodeaba el circo cuando sucedió el accidente. Él recuerda escuchar las sesiones de oración desde su casa, y en algunas incluso lo hicieron participar. Lo que más recuerda claramente es que, después de la muerte del payaso, ese circo nunca volvió al pueblo. ¿Qué les pareció la anterior historia, comunidad? Recuerden que siempre son bienvenidos sus comentarios, sus opiniones y sobre todo sus teorías, porque enriquecen mucho cada episodio de Relatos de la Noche. Espero que ya sepas que la mejor forma de apoyar a que este proyecto siga andando es compartiendo este episodio con alguien que creas que lo puede disfrutar o, súper importante, con alguien que creas que tenga una historia para contarnos. También es súper importante que te suscribas si no lo has hecho, y si te sientes muy generoso,
Déjanos un pulgar arriba o una calificación de 5 estrellas, dependiendo de dónde nos escuches. No sabes de verdad lo que esas pequeñas acciones representan para nosotros. Gracias por hacer que este proyecto sea lo que es y siga creciendo aún después de 12 años de existencia. Pero antes de ponerme más cursi, les dejo porque aún queda una historia más esta noche. Una historia que nos va a llevar hasta Ciudad Obregón, Sonora. Una historia que viene sucediendo desde hace más de 6 años y que lamentablemente parece no parar, que parece no mejorar ni un poco. Le agradecemos a Juan la confianza en compartirla y a ti te invitamos a no sugestionarte por lo que estás a punto de escuchar. Sin más, continuamos con más relatos de la noche. Hola comunidad, soy nuevo aquí, pero quiero compartir con ustedes algo que me está pasando. Llevo tan solo un mes escuchando relatos de la noche, y antes de contarles esto quiero que sepan que le pedí el consentimiento a mis hermanos y a mi mamá para poder hablar sobre esto. Cabe recalcar que tengo 19 años y que lo que estoy a punto de relatarles me viene acechando desde los 13. Mi nombre es Juan y vivo en Sonora, en una pequeña ciudad llamada Obregón, y sin más preámbulos, voy a contarles lo que no me deja descansar, ni de día ni de noche. Todo comenzó hace 6 años, hace 6 largos años. En aquel entonces, cuando mi mamá solía salir de la ciudad con mucha frecuencia, viajando a Los Cabos, a Hermosillo y a otros lugares por cuestiones de trabajo. A veces se iba por días, a veces hasta por una semana, siempre dejándonos al cuidado de su amiga Sara. Un día, cuando mamá regresó de uno de sus tantos viajes, la notamos muy extraña. Mi hermano gemelo y yo nos dimos cuenta de inmediato, aunque mi hermanita, que aún era muy pequeña, al parecer no percibió nada raro. Mamá se veía cansada, decaída, como si algo le estuviera robando su energía. Siempre había sido una mujer activa, así que nos pareció muy extraño verla así. Cuando le preguntamos por fin qué le pasaba, su respuesta nos dejó helados. Mamá nunca había creído en lo paranormal. Siempre buscaba explicaciones científicas y lógicas para todo. Así que lo que nos dijo nos sorprendió aún más. Nos contó que había ido a visitar a su novio, con quien rompió tiempo después. Nunca nos dijo a qué se dedicaba ese hombre, pero nos reveló que él tenía un santero, o más bien un padrino, como se les conoce en México. Un padrino espiritual, pues. Mamá nos contó que un día la llevó con él para hacerle una especie de limpia. Cuando llegó al lugar le pareció raro que, en vez de ver los típicos santos como la Santa Muerte, San Judas y otros, el sitio estuviera lleno de muñecas extrañas. Le dijeron que venían desde Colombia. Entre todas esas muñecas, hubo una que le llamó la atención de manera especial. Tenía un vestido blanco, una cabeza enorme y el cabello completamente negro. Pero lo más extraño era que su pelo parecía hecho de garabatos, como si una niña lo hubiera dibujado. Mamá la tocó, y el padrino le advirtió que había cometido un error. Le dijo que algo malo la atormentaría, pues ni siquiera él tenía el poder suficiente para tocar esas muñecas. En ese momento mi mamá no pensó mucho en el asunto, pero cuando nos enseñó una foto de la muñeca, nos dio escalofríos. Parecía sacada de una película de terror. 2 días después, mamá comenzó a comportarse aún más extraño. Se quedaba absorta mirando un rincón de su cuarto. Dejó de comer y de beber agua. Una semana después, mis hermanos y yo empezamos a notar cosas aún más perturbadoras. Siempre he tenido la costumbre de despertarme en la madrugada, y lo que escuché esas noches fue aterrador. Oía los pasos de un niño o una niña que corría por la casa. Mi hermana era muy pequeña para andar levantándose a esa hora, y además dormía en la misma cama que mi hermano y yo. Una noche, cuando sentí esos pasos entrando por primera vez en la habitación, lo único que pude hacer fue taparme de pies a cabeza, cubrir a mis hermanos también,
que afortunadamente seguían dormidos. Al día siguiente le conté a mi mamá y su respuesta me dejó frío. Sí, mijo, es Mateo. Es un niño y no encuentra a su mamá. Se va a quedar aquí un tiempo. Mi mamá seguía sin comer bien, sin beber agua. En algún momento realmente pensamos que se estaba volviendo loca. Pasó otra semana de tormento, de ruidos, pisadas y en ocasiones risas en la madrugada. Hasta que de repente, no sé por qué, mi mamá reaccionó. Esto no puede estar pasando. Esto no puede más que yo, dijo, y le habló a Sara para que nos cuidara. Volvió a irse de viaje. Cuando regresó nos enseñó muchas fotos. En una de ellas, tomada en el espejo de su hotel, se podía ver claramente la muñeca o la santa que había tocado sin permiso. Lo aterrador, comunidad, es que se miraba de tamaño real, como si fuera una persona detrás de ella. Esa foto es probablemente lo más perturbador que he visto en mi vida. Mamá comenzó a hacerse muchas limpias con una persona que le recomendaron. Esa persona le dijo que un alma muy negativa, o prácticamente un demonio, quería llevarse a uno de sus hijos. Cuando nos contó eso, mi hermano y yo quedamos en shock. Teníamos solo 13 años. Días después, mi mamá salió de viaje nuevamente, pero esta vez Sara no pudo cuidarnos. Y lo que voy a contarles ahora es la razón por la que estoy compartiendo esta historia. Eran más o menos las 6:30 de la tarde. Mi hermano y mi hermana se habían quedado dormidos, viendo Malcolm en del medio, un programa muy querido aquí en México, incluso tantos años después de que terminó. Yo quise bajar el volumen de la televisión, pero de repente se fue la señal y empezó a sonar el ruido blanco de la interferencia. En ese momento escuché un sonido horrible. Algo estaba arañando una de las patas de la cama donde dormían mis hermanos. Pensé que podía ser una rata o algún otro animal. Me asomé debajo de la cama, justo en la pata desde donde venían los arañazos, pero no había nada. Sin embargo, el sonido seguía, ahí frente a mí. Salí corriendo de la habitación y en el momento en el que crucé la puerta, sentí una sensación indescriptible, como si algo me hubiera abandonado. Me quedé paralizado del miedo. Como pude, regresé al cuarto. Traté de despertar a mis hermanos. No reaccionaban, parecían sin vida. A mi hermano incluso le di un par de golpes y no despertaba. Los arañazos se intensificaron. El sonido de la televisión aumentó de volumen. Solo pensé en llorar. No sabía rezar, pero comencé a repetir el Padre Nuestro una y otra vez, más de 20 veces hasta que todo cesó de repente. Mis hermanos despertaron casi al mismo tiempo. Me preguntaron por qué estaba llorando. Cuando mamá llegó, le conté lo que pasó. De inmediato llamó a su santera, quien bendijo la casa con veladoras, rezos e incienso. La señora transmitía una paz increíble, muy difícil de explicar. Recuerdo que se acercó a mí y me pidió que le diera la mano. Me inspiró confianza, así que acepté. Lo que me dijo me dejó pensando hasta la fecha. Juan, tú tienes un querubín que te cuida. Le pregunté qué era un querubín, porque en ese entonces no sabía nada de religión. Solo sabía que existía un Dios. Y ella me respondió: no te preocupes, siempre estará contigo. Eres muy importante, por eso lo mandaron a cuidarte. Pero luego agregó lo siguiente: pero debes saber que así como tienes un querubín, también siento una energía muy negativa cerca, algo oscuro.
algo maligno. Después de la bendición, la casa estuvo tranquila por unas semanas, hasta que volvieron los ruidos. Cuando mamá contactó a la santera otra vez, esta le dijo algo aún más aterrador. Ese niño, al que llamaste Mateo, está celoso. ¿Celoso de qué?, preguntó mi mamá. Porque estás embarazada. Él quiere meterse en ese bebé, en ese feto. Mamá se puso pálida. Yo me quedé helado. Esa noche evidentemente no pude dormir. Al día siguiente mi mamá se hizo 2 pruebas de embarazo. Ambas salieron positivas. Durante todos los meses de embarazo, todo en la casa fue un caos. La pasábamos muy mal, hasta que nació el bebé, una niña. Después de su nacimiento, todo cesó. La casa estuvo por primera vez completamente en paz. Ahora que tengo 19 años, todo esto sigue en mi mente. En la casa de mamá ya no pasa nada, pero ahora que vivo con mi novia, siento nuevamente la sensación de abandono. Es como si ese querubín nuevamente me hubiera dejado solo con la energía maligna que aún me persigue, que cada vez siento más cerca de mí. A veces la siento muy claramente en el trabajo. Primero fue poco a poco, pero últimamente es más y más claro. La puedo sentir incluso en el trabajo. Siempre, permanentemente, siento que alguien está parado detrás de mí, muy cerca. Casi puedo escuchar su respiración.